Sí, pero es que pasa de todo, de verdad, pasa de todo. De hecho, llegó Alba, está Julia, está Lili, tan a la que quiera participar. De hecho, Ana, si quieres comenzar a partir de este momento, ya te estoy grabando. Es todo tuyo este programa. Gracias. No, pues está fenomenal. A mí me fascinó. Muchas cosas me gustaron. La favorita fue cuando estaba mi Jimin volando, que tenía miedo y tenía al mismo tiempo, estaba bien contento. Eso fue fenomenal. A mí fue lo que más me gustó. Y otra cosa que también me gustó muchísimo fue cuando estaban tomando y Jimmy estaba tan contento, estuvieron platicando, dijeron que era algo que siempre habían querido hacer y que no habían podido hacerlo. Incluso pasó una chica, una fan, y Jungkook la saludó bien efusivo, la chica se puso a llorar. Y cuando estaban tomando, tan contento estaba Jimin que dijo, yo les invito a todo el staff y todos. Eso fue bien bonito, me gustó mucho. Todo estuvo muy lindo, todo, pero esas son las partes que más me gustaron. Julia, te toca. Hola, ¿cómo están? Bien, Bien, contenta. bien. Bueno, sí, Contenta. feliz también de ver este episodio. Además que me emocioné porque sentí esa sensación de miedo y de alegría de Jimin, o sea, porque lo retrataba tan bien que después cuando ya aterrizó y todo, igual también tenía sus lágrimas porque decía que estaba muy feliz, pero igual tenía miedo, entonces yo decía, pobrecito, o sea, igual como que demostraba tanto ese sentimiento que él tenía, y bueno, y Jungkook que estaba feliz, pues, o sea, él disfrutó a Concho porque él es súper extremo, entonces estaba, como se dice, estaba en su salsa. Pero Jimin, o sea, igual lo hizo, igual fue valiente, porque yo creo que le costó tomar la decisión, pero sí, me encantó. Y bueno, y por lo que he escuchado también, que en la parte donde cuando estaban sirviendo, estaban tomando cerveza y bueno, Jimmy parece que estaba tomando whisky, decían que hubo una parte que mostraron como adelanto y esa parte no salió, que era cuando decían que se habían apoyado entre ellos en el servicio militar. No sé si, no recuerdo haber visto como en los adelantos. No sé si lo escucharon ustedes. Pues no, ahora que lo mencionas, no. Ana, ¿tú lo notaste? No, pero es que ya ves que luego se ponen ellos estaban sí, lo que sí le platicó, ya me acordé. Lo único que yo recuerdo es que Jimmy le daba las gracias a Jungkook porque le dijo que cuando estaban practicando con lo de canto y eso, ya ves que empezaron a cantar una canción ahí, le dijo, para mí esa canción era bien difícil cantarla sin lastimarme mi voz. Después yo tomé clases y después de tomar las clases, cuando estaba en el servicio, hacían karaoke. Entonces, hay muchas de las veces él escuchando cómo cantaba Jungkook, que aunque sean tan diferentes los dos, sin embargo, él aprendió mucho de él en cuestiones de canto y que le agradecía mucho. Eso es lo que yo me acuerdo, pero no sé. Sí, no, pero en un de los programas, o sea, de los que he visto yo en YouTube, estaban mencionando eso, que en uno de los trailers que habían dado como de anticipo del episodio 3, que había salido una parte que Jungkook le decía, o sea, estaba pasando por un momento, podríamos decir como crítico en el servicio militar, y que él se había apoyado en Jimin. Y decían que esa parte no la mostraron en el episodio. No sé si será así, no recuerdo yo haber escuchado eso en los adelantos. ¿Sabes qué pasa? Que también dijeron que ahora que van a mandar lo que es el paquete con lo de Are You Sure Too, que vienen también cosas que son detrás de cámara y cosas que no se vieron. Ah, Entonces, a lo por mejor supuesto. puede ser que eso vaya a ser, no estoy segura. Y lo que Sí, me dio porque risa, Julia tiene razón. mm, Perdón, Julia, pero sí tienes razón, no se vio, no se vio. sí, y lo que también me dio risa era que cuando lo mostraron, o sea, cuando se sacó la polera, Jimin lo habían puesto como una polera así, o sea, De, como de un, cara. como un sticker, así, una cosa así. Me causó mucha gracia de que él estaba, que no le mostraron su tatuaje. Bueno, ya lo habían mostrado anticipadamente, pero
es que no le mostraban el cuerpo. Yo no sé si porque Jimmy se sentía demasiado Bueno, él inseguro, igual tenía, sí, pero sí. en la otra temporada salía sin nada, Sin así, nada, sí, bien. sí, Pero quién sabe, pero él se ve fenomenal, con las playeras pegaditas y todo se sí. ven súper bien. Pero lo lindo son los paisajes. Oye, uy, me encantan los paisajes, o sea, tanto cuando estuvieron en la nieve y ahí en el lago, hoy no, precioso, Eso precioso, del agua precioso, estuvo precioso. fenomenal que se reflejaba, ¿verdad? Ay, bien Ay, bonito. sí, sí. Hoy decía yo, puede estar ahí. Espectacular los paisajes, o sea, eso es lo que más porque al final uno viaja con ellos. Oigan, ¿y qué dijeron ellos que les gustaría llegar a vivir ahí un tiempo? Ah, sí, Imagínate, que le dijeron. gustaría ir en Navidad, o sea, como para la fiesta y cuando haya nieve, o sea, cuando esté nevando y todo. Y que les dijo Nam, sí, pero para que vayan a palar A la paliar nieve. las, No, pero en como en parte el ellos servicio dijeron militar. que sí les gustaría ir como vivir una temporada ahí, porque es un lugar muy bonito, aunque era caro, pero que era un lugar como para estar ahí muy bonito. Sí, no, es Dije yo, bueno, precioso. Pues sí se ve que vives muy tranquilo, ¿no? O sea, se ve un lugar como de verdad de ensueño, Sí, así como que maravilloso así. Pero no sé si podrías realmente vivir mucho, mucho, mucho tiempo ahí porque pues sí hace falta como la gran ciudad, el movimiento, mucha gente. Ya ven que Jungkook mm, dice, a mí me gusta donde hay mucha gente. Y de sí, repente sí como que te hace falta, ¿no? Así como el salseo, la fiestita, ¿no? En algo te hace falta ahí. pero Pero ellos sé que es dicen que preciosísimo, ¿eh? nos dijeron que en esa ciudad, en donde estaban tomando, en esa ciudad, en el día siempre está bien llena de gente. Siempre hay muchas cosas que hacer y está muy concurrida. Pero a ellos les sí, gustaba en la noche que estaba más calmaditos. Por eso es que pudieron esperarse a que se hiciera de noche para salirse y sentarse afuera del lugar, en la mesita y ver la gente pasar y estar tomando ahí. sí. Porque en otro lado no lo hubieran podido hacer así. Claro, ahí en Corea no, imposible de que lo puedan hacer. Igual que también cuando la chica, la Army, vio y Jungkook le hacía así con su manito, yo también yo me imaginaba cómo estaba ella de feliz ¿Verdad que de que parecía que la chica era como chica latina? sí, sí. Y dije yo, ay, qué padre. Y él como que luego saludándole y todo bien Claro, como le bonito. hacía así con la manita. Eso le encontré muy Y, gracioso. sí, Hermoso. y Pues yo el puedo otro, decir que estoy de acuerdo con todo lo que han comentado, pero cuando están en pijamita después de comer, que están en el sillón, ay Dios, qué escena tan bonita. Ah, sí, sí. sí, y cuando está comiendo, ay, qué rico. La comida se ve rica. Y el Jungkook no para de comer, no para de comer. Y el otro, yo, Army, me voy a cuidar, me voy a cuidar. Y cuando ya le dan su pasta, dice, desde ahora la pasta es mi platillo favorito también. Es que claro, que ahí también donde comete error Jimin de no tomar desayuno, porque claro, después durante el día tiene hambre y después en la noche se devora todo. O sea, yo creo que lo que pille en el refrigerador se lo va a comer. Sí, come Y bastante, después dice, pero tengo bien que rico. bajar de peso. Y sí, y sí andan lo que yo he notado que sí andan varias chicas, y andan para todos lados el equipo. Él habían dicho que eran como 15 personas, ¿no? En el siguiente capítulo dicen que son como 15. ¿Te acuerdas que tú y yo habíamos contado como 5? Sí, No, hombre, sí sí, son un montón. sí. Sí, son muchos. Yo El creo que es director porque y todo. están instalando y desinstalando equipo, ¿no? Entonces yo creo que unos se van adelantando, instalan, otros desinstalan, y yo creo que así se la viven. Y los que van Claro. manejando, me imagino, el equipo, por ejemplo, cuando llevaban la motocicleta y todo eso. Sí. Ah, claro, exacto. No, bien bonito, bien bonito. A mí se me gustó mucho estos dos, este capítulo y el que sigue, están bien bonitos, bien bonitos. Son hermosos, estoy de acuerdo. De veras, qué calidad, qué candidez de ellos. Son, ay, no, es que de verdad son tan maravillosos. Ya lo platicábamos igual, Ana y yo, que es que se les ve tan, ay, es que son tan naturales, se les ve tan, tan Sí, reales. O sea, ahí sí tú no Sí, sientes que estén en pose ni nada. O sea, si dices, realmente creo que sí son así. Jimmy es un agradecido con sus instructores, tan agradecido, o sea, sí, sí. qué cosa tan maravillosa. hasta cuando fue a pagar con el que le sirvió la bebida, el bartender y todo, dices, wow. Sí, 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 sí. Está muy bonito, están muy lindos todos ellos. Y
desafortunadamente a veces da tanto coraje que pasen tantas cosas, ¿verdad? Aparte ahorita afuera, que los Sí. ataquen tanto, digo yo, wow, la gente no sé qué tiene. Las que se dicen fans. Sí, y sí afecta, ya ves que también es que antes de que llegara tu Julia, como 2 o 3 minutitos platicábamos y le decía yo a Ajá. Ana, de que además de que ha bajado mucho ahorita los números del canal, lo cual es normal por las fechas y eso, también es difícil para mí, por ejemplo, dar ciertas notas que tienen que ver con ellos, sobre todo cuando los están atacando por absolutamente todo, Por que es todo, ahorita sí. el caso de Jungkook, o sea, es que le están dando, pero decíamos muy fuerte a Jungkook, que si por los tatuajes, que si por qué pasó. Ah, hoy leí también una nota súper ridícula que decían que había abandonado al perro, a Bam, que entonces Ay, que un sí, perro más no sí, era, eso también lo escuché, sí. o sea, no puede ser esto. Pues es que Muy, yo pienso que tratan de desviar la atención de lo que es el programa. ¿Qué es lo que están haciendo? Están como desviando, no sé, la gente está en otro rollo. Y ahora que vaya a empezar lo que son los conciertos, ya me quiero imaginar cuántas cosas no van a sacar. Igual. No, y también lo que escuché, que habían mandado camiones a tanto a también diciendo no, sácate los tatuajes, tienes que salir de BTS, o sea, No era la chica, a la a los chica. claro, dos, no, A no, los dos, pero a él también. A Jungkook, a los dos, claro, a los dos también le enviaron los camiones, entonces yo digo, ¿qué les pasa por la cabeza? O sea, en vez de apoyarlo Eso le y hicieron a Chula. claro, a Winter también le hicieron lo mismo, entonces también así como, no, es que tienes que salirte del grupo porque nos estás engañando y no estás cumpliendo tu promesa, o sea, yo decía que, ¿cómo pueden ser así? O sea, tan tóxica, Es demasiado que yo tóxica. pienso que no son las fans, porque yo pienso que son gente que están haciendo pues precisamente para estar desintegrando, como lo que hicieron con Jimin cuando estaba ahí que llevaban la chica que fue a llevar cosas Ah, de sí, ajá, sí. de que Jimin con la chica y no sé qué tanto rollo, pero son gente que está enferma, desafortunadamente. A Suga también, que también lo mismo, también le enviaban coronas de caridad, también que tenía que irse de BTS por todo lo que había pasado, o sea, de verdad que lo encuentro increíble. O sea, ¿No no. alcanzé a leer lo que decía Alba? Ah, sí, aquí dice, hola chicas, esta temporada, aunque el staff está muy cerca, casi no les dan privacidad, se siente lo reales que son con la carita de Jimin cuando anda volando y su relación de Jungkook, cuando le preguntó a Jimin si tenía miedo, qué ternura mis niños, la carita de Jimin y el suspiro, cuando le dijo que le gustó una chica de Estados Unidos y luego su risa nerviosa, amé que Jungkook estaba muy meloso, todo eso nos dijo Ana. Ah. Y fue muy rápido. No, pero sí, la verdad es que se rió Jimin y le decía, ay, estabas bien chiquito, ¿verdad? Y le dice, Sí, sí, ¿qué le hubieras dicho ahora? Dice, yo le hubiera dicho, hola, me me gustas, gusta. pero le hace así a Jimin, me gustas. Sí, sí. Y ahí él le choca las manos así. Sí, pero le hace con el dedo primero, me gustas. O sea, pero hacia donde Jimin es like, ok. Sí, pero se fijaron que cuando hablaron de las cicatrices, Jimin dijo que tenía 4 puntos en la pierna del Sí, sí, ejército. Ay, yo del me quedé ejército. pensando, pues, ¿qué se hizo, pobrecito? O sea, se debe haber dado un porrazazo. Es que Claro. acuérdate que andaba en los tanques, esos con lo de las bombas y las prácticas y Ah, todo. sí, Él era el que sí. hacía los números porque es bien inteligente y hacía las tácticas Las tácticas, de sí. guerra, pero en lo que estuvieron todo, como una semana, 2 semanas que fue ese entrenamiento, estuvieron en las montañas, no tenían ni baño, no tenían ni nada y tenían que andar ahí cargando y por eso me llamó la atención que en lo que va de Are You Sure, Jimin anda con botas, que eran como tipo las que usaban en el ejército. Y él usualmente no anda con botas, pero en ese tiempo yo creo que pues ya estaba acostumbrado para protección o qué sé yo. Sí, es cierto, él es Claro, más de chanclas, es verdad. sí, sí. Sí, Y después cuando Jungkook contó que estaba cansado y se apoyó en la olla que estaba caliente y también se quemó el brazo. sí, sí, sí. ¿Se acuerdan Pobrecito. que platicaban que cuando cocinaban, que usaban unas palas, pero unas palas súper pesadas porque eran unas Sí, ollas muy grandes? Dice que sí. una vez Jimin le quiso ir a ayudar.
pero que definitivamente no pudo con la pala, que estaba bien pesada. Sí, contaron en una oportunidad. Sí. Y luego sacaron también el uniforme de los que estaban en la cocina, creo, una vez en lo que sacaron hace tiempo. Sí. Mira, dice Alba, dijeron que le cortaron mucho sobre esa plática. Seguro no le conviene al país que se sepa lo mal que lo pasaron. Pues sí, ¿no? Porque si yo ahorita me lo quedé pensando, dije, bueno, es que qué porrazos se han de haber dado. Ha de haber sido realmente muy duro. Tan así que como dice Ana, pues ya Jimmy ya no anda descalzo, ¿no? O sea, se acostumbró a cuidarse más y se les nota, porque de verdad esa humildad y esa dulzura de disfrutar cada momento que están viviendo, yo creo que tiene mucho que ver con todo lo muy difícil y de verdad yo creo que ni siquiera nos imaginamos lo que debe haber sido estar ahí. Lo que pasaron, claro, por lo que pasaron. Pues si este niño, perdón. no, que Arem no podía dormir. Al principio le costó muchísimo volver a su rutina y poder volver a dormir y volver a sentirse. Ahora ya se ríe, sonríe él, pero antes no. Pues es que imagínate la angustia de estar ahí y saber que no, pues no puedes salir, o sea, tienes que estar ahí hasta que te digan y al otro día, aunque estés cansado, le tienes que seguir las 8,000 horas que te manden a hacer, lo que sea que te manden a hacer. Sí, debe ser muy pesado. Jimmy también comentó que Jungkook no podía dormir cuando estaban en el ejército, cuando estaban yendo a Suiza y se durmió todo el viaje. Sí. Pues Lo sí, bueno es que tenían uno al otro, eso les ayudó. Tiene muchos momentos bonitos. Este episodio creo que es el que a mí más me ha gustado, pero tiene razón Ana en que el cuarto es muy bonito. Tienen tantos, pero tantos momentos que es difícil, ¿no? Inclusive cuando, es que efectivamente los paisajes, las subidas, las bajadas, desde la primera vez que suben, cuando bajan en las como especie esas de bicicletitas, no sé cómo llamarles, no, qué bárbaros, es que ese día emocionante, cansado, todo el vallenito lindo. No, Jimmy iba asustadísimo. Sí, ahí yo me identifico mucho con él. ¿No les parece que han cortado harto? Corte. Sí, mucho corte. Un montón de cortes, sí. Pero ya sabíamos. Sí, nos ¿Saben qué? Lo que sí me llamó la atención es que, como dice Jimmy, cuando ya les querían cortar algo, aplaudían y ya se apagaban las cámaras. Yo espero que les hayan dado tiempo para ellos también, ¿no? Antes no, era antes como no se veía, pero ahora ya como que ya se ve cuando ya lo apagan. Dice Alba, Jungkook siempre lindo esperando a Jimin en la bajada del patín. Sí, siempre lo espera, siempre está ahí, siempre. Son muy lindos. Y ya la bajada también de la esquiada, que también se vio que estuvo, pero agotadora. Ya ven los dos también así, ya dormiditos. Es que, de verdad, yo los veo y parece fácil, ¿no? Pero imagínense estar ahí. Yo en primera creo que con la altura yo me desmayo, porque yo debo decirles que yo soy muy delicada, muchachas, y yo me desmayo de todo. Entonces yo me imagino que con la altura y luego la bajada, no, pues ya que les digo, yo creo que no, o sea, no me veo, la verdad. Lo curioso que dijo Jimin, algo que me llamó mucho la atención fue que él llegó a un punto en que él se tiró y dijo, no, yo no aguanto, o sea, me queman los muslos. Y ellos que son bailarines, o sea, sobre todo él, tiene que esperar, dijo, no, o sea, paró todo y dijo, no, hasta aquí yo me espero y a ver qué y ya. Pero me gustó porque dije yo, con todo y todo, aunque sea un programa y tengan todo, él paró y dijo, no aguanto y me tengo que esperar, porque si hubiera seguido se puede haber lastimado. Pues sí, imagínate una pobre mortal ahí inocente, no puedes hacer esas cosas, o sea, de verdad no me veo, no me veo. Fíjate que a mí de esquiar como que no me llama, pero lo de aventarse en la cosa esa. En el parapente, sí. No, eso yo lo encontré espectacular. Pero de verdad que, como les decía adelante, sentí esa emoción y decía que estaba que estaba muy contento, pero que a la vez estaba nervioso y después decía igual estaba disfrutando y el instructor, o sea, y después muy agradecido del instructor, pues le daba las gracias. Y como él le preguntaba, ¿lo hacemos de nuevo? O sea, como girar 360 grados. Y así como, no, así como. Y ya, después okay, decía, voy a bajar sin voz. Sí, voy a bajar sin voz, decía. Felicito. Pero se sentía así como que estaba con ese miedo y con esa alegría de disfrutar el parapente.
Bien Sí, lindo. pero tienes Bien. razón, ahí se me quitó la duda de la caída, porque ya ven que caían así despacito, y yo sé que decía, Alfa, y yo así de, porque esa parte yo decía, no, ¿cómo nos van a bajar? Porque además iban y seguían, y yo hasta cuánto Sí, sí, sí. Pero no se vio tan dramática la bajada, ¿verdad? no, fíjate que no, yo le tenía terror y bajaron así como súper suavecito. Y yo me quedé pensando, obviamente la persona que los está llevando, además está siendo responsable de tu vida, imagínate. O sea, realmente Sí. tiene que saber muy bien lo que está haciendo. Porque una Claro. cosa es que hagas mal y yo no sé, ¿no? Ya lo de menos es que caigas sobre un árbol, que te rompas algo, porque yo creo que sí Y te lo rompes. me llamó la atención que el que llevó a Jungkook era como más bajito que el otro, que llevó a Jimin. Y se Sí, veía como más pesado. Yo pensé que iba a ser al revés, pero no, y ese señor como muy paciente, muy nice, como muy, lo trató bastante bien. Y Jimin, ¿quieres más o te sientes bien? Y decía, Sarage Army. claro, y él le explicaba, decía, le estoy diciendo a mis fanáticos que los quiero mucho, y decía, le explicaba lo que estaba diciendo. Y lo bonito de todo es que no vieron a mucha gente, o sea, el otro vez iban en el tren y estuvo diciendo así, alguien te reconoció, dijo, no, y ellos como que se la llevaron suave en estos días, de lo que se ha visto. Sí, Pues la sí, verdad sí. Para la cantidad de fotos que recuerdan que salieron cuando estaban grabando, sí fue muy poquitito. A ver, dice Alba, siempre amables y sencillos. A lo mejor era especialista en gente nerviosa, el instructor. Tienes razón, Alba. A lo mejor sí. Nadie te va dando tú tranquilo, así despacito, va a salir todo bien, ¿no? Yo sí necesitaría que me lo estuvieran diciendo, porque si no, claro, y además como el instructor van moviendo como los hilos que tienen, o sea, porque como que para balancearse, me imagino, y todo eso, entonces, claro, obviamente le tiene que dar seguridad a la persona, porque si no, uno iría aterrado, ay, ¿a dónde nos vamos a caer? O no sé. Fíjate que yo te digo que yo sí soy medio loca para aventarme. Aquí hay un lugar que se llama Six Flags y hay unos juegos, pero bien fuertes. Hace mucho que no voy, pero cuando llegué a ir, yo estaba así como que nervios, o sea, primero estaba que no me quiero subir, no quiero subir, y pues como iba con gente, pues nos teníamos que subir, y había uno de los muchachos que decía, como ustedes es la primera vez que vienen, se van a ir a mero adelante, y yo, ¿qué? Sí, a mero adelante, y yo, pues, órale, y me aventaba, y nos íbamos a mero adelante, y yo recuerdo que en una de esas sí me acuerdo que me bajé de un juego y fue directito al baño a vomitar, Claro, pero güey, que seguí subiendo, me seguí subiendo, ya. ya no. Ya no, Ana. Yo soy de esas que ya que lo pienso y veo peligro, ya no lo hago, ¿vieras? Ya ahí sí ya me contengo, ya no me gusta. Ya lo veo peligroso y digo, no, mejor no. mejor que no. Mejor los No, veo, o sea, ya, sí, yo ya te voy a hacerlo, ya te voy a hacerlo. sí, pero igual acá en donde se subió Jimin, yo creo que, como dijo él, si yo estoy aquí y no lo hago, ya sería como que, wow, estoy en el momento, dijo, lo voy a hacer y se Sí. animó, sí, Y después sí, Jungkook dice, voy a sacar licencia para volar yo solo, decía, en el parapente. O sea, y así como que lo volvería a sí, hacer. Y después Jimmy le dijo, no, le dijo mejor el próximo año. Una cosa así como, no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer el próximo año. sí, Sin como embargo, que él creo quería que repetir. Vietnam sí la van a volver a hacer, ¿no? Pero en el mar, ¿no? Aparentemente. ¿En cuál? En Vietnam. Parece que sí, Ah, en Vietnam, se una van a cosa meter parecida. al mar, sí. Sí. Y Mm, no sé, pero creo que andan en la calle, andan de compras y cosas así, pero no recuerdo mucho en Vietnam qué es lo que se ve en los previews. En Porque Vietnam solo vamos a tener 2 capítulos, ¿no? O sea, va a ser poquito, como que andaban sí, en la playa, como en un mercado, como un festival, así que andaban en los botecitos, pero pues, sí se ve que va a sí. ser como... Porque Ah, incluso hoy día mostraron, a ver, fue hoy día o ayer, que vi un video que estaban haciendo un dibujo, entonces decían qué recuerdos tenían de Suiza y otro recuerdo de Vietnam. Y ahí también mostraban eso que fue como un parapente, que parece que iban los dos, parece. O no sé si parapente, pero era como un globo, una cosa así. Sí, porque dice Alba, sí lo hicieron 2 veces con la lancha, o sea, lo de como el parapente ese, jalándolos Ujú. porque no se grabó la primera vez. Y eso dijeron en el video que sacaron ayer para Disney Channel. ah, wow, wow. Sí, Y sí verdad. dijeron que había dolido mucho. Perdón, Lili, te toca. Ah, sí, decían eso que claro que era doloroso, a lo mejor por los arnés, quizás, o no sé.
Sí, Alba dice eso. Dijeron que se lastimaron porque era doloroso, tal vez el arnés sí. O sea, te está dando la razón, Alba, Julia. Sí, sí. Porque eso también lo Wow. mencionaron cuando estaban haciendo los dibujos, que incluso después decían, ay, parece que un niño de primaria decía dibuja mejor que yo, y cuando estaban haciendo los dibujos. Y también va a faltar el de en Suiza, creo que era en Suiza, que ponen los candados así que las parejas en un lugar que para que dejan sellado una promesa o algo así, que se va a ver, se vio en los previews hace tiempo, ¿no? Cuando van caminando en una noche y está como En una la baranda. noche. Ujú, Sí. ujú. Todavía eso falta, todavía no pasa. Seguramente ahora en el quinto y en el sexto capítulo. Sí, Y yo creo todavía que ahí ya falta. terminamos Suiza, ¿no? Ahí terminamos Suiza, Ana. Yo creo En que el ya falta sexto, el si no 5 me y equivoco, sexto. es 5 y 6 más son en Suiza y creo que son los dos últimos en Vietnam. En Vietnam. No, pero espectacular el viaje, o sea, los paisajes son lo que más me fascina de poder conocer, porque en realidad de repente uno dice, hoy me encantaría ir, pero a veces son como palabras mayores, o sea, o igual como decían que es caro, entonces, pero vamos a decretar de que andar por ahí cerca. Claro, no, pero ¿cómo está la moneda coreana en conversión con peso mexicano y con dólar? No tengo ni idea. Bueno, Alexa, ¿cuánto vale un won contra un peso? 2 wones son aproximadamente 2 centavos mexicanos. Uy, 2 wones son aproximadamente 2 centavos mexicanos. O sea, que para hacer un peso son como 200 wones, ¿no? Ujú. Por esa razón se les hace tan caro a ellos todo, yo creo, ¿no? Pero sí, es que sí, está muy... Bueno, creo que sí, porque cuando vemos las cifras en wones, ya ven que sí ya hablan casi que de billones y apenas son miles de dólares, o sea, sí Sí, está un poquito exagerado. sí, Entonces, ¿cómo no vamos a disfrutar a nuestros niños cuando nos dan un momento de distracción, cuando está sí. todo tan fuerte? Porque créanme, de veras está todo tan fuerte y tan así de peleagudo todos los días. Pasan tantas cosas, entonces agradecer por un programa como Está Seguro y todo el tiempo que le invirtieron, toda la gente que fue, aunque lo tienen Sí. súper cortado, pero aún así los poquitos momentos que Uno se se sacan que distrae. nos dejan Se ver, distrae. y sí Sí. lo necesitamos, la verdad. Por ejemplo, yo a veces, o sea, de repente veo noticias como para saber el acontecer nacional y mundial, o sea, porque para no estar tan perdida. Pero si no, trato porque al final uno termina deprimido porque entre los asaltos, los accidentes y tanta cosa, o sea, no, al final uno se deprime más. Yo también Pues no veo sí, televisión tanta, por te lo digo, mismo. tanta tensión. Pues yo me gusta saber lo que está pasando siempre en el mundo, por eso es que me sorprende tanto que haya personas Sí. que no son fans realmente en Corea y gasten tanto dinero en poner camiones, en mandar lo que decíamos las coronas fúnebres en su momento. Sí, O sea, dices, ¿en qué están desperdiciando su vida? O sea, Y tu favorito es Jungkook, ¿verdad? sí, sí. Ajá. pues sí. Por eso es que ahorita pensando en Julia, que está tan difícil para todo lo que está pasando con Jungkook, de verdad le vamos a mandar muchísimo amor porque se lo merece. Si alguien es realmente bondadoso con sus fans y cariñoso, es él. Entonces, la verdad, esto que le están haciendo, no. Yo sé que es diferente, pero aún así su carácter, aunque él es muy fuerte, porque, por ejemplo, hemos visto cómo reacciona cada uno, ¿no? En el caso de Jimmy se cierra Sí. mucho y Jungkook ahora, pues obviamente no ha salido, no ha hecho sus lives ni nada, que sabemos que le gusta tanto. Y la verdad sí se me hace muy, pero muy, muy bajo lo que le están haciendo. Lo que les decía, ¿cómo puedes desperdiciar tu dinero, tu tiempo y tu vida en hacerle algo así a Jungkook? O sea, de verdad Van a no hacer me cabe en la sí. cabeza. ¿Saben qué pienso que va a hacer Jungkook? Lo que pienso yo personalmente, que en uno de estos días va a salir y va a poner una cosa así como de jugar un videojuego o hacer una pasta. Y como es como para decir, sabes que me vale lo que tú digas o lo que hagan. O sea, él va a seguir su vida y es una forma de, creo yo que lo va a hacer. Esa es mi impresión por su forma de ser, por su carácter, como que, claro que les afecta, y claro que sí va, pero yo pienso que él va a hacer una cosa de esas. Lo va a hacer y lo va a hacer y lo va a sacar. Y a ver, Jimin se esperó y se esperó un rato después de todo ese rollo y lo que hizo fue cambiarse el color de cabello
y salir bien Sí. guapo. Pero hoy día yo también quedé feliz porque salieron, se tomaron una foto todos, o sea, estaban todos en la práctica de baile y salieron los 7 juntos y Suga, que hacía mucho tiempo que no aparecía, o sea, y él también Sí. subió fotos, o sea, estaba feliz. Yo dije que alegría, dije yo, que de que están disfrutando y que estén bien y estén tranquilos, o sea, que yo creo que eso es lo más importante. Sí, sí. Y en una de esas, bueno, es un adelanto, pero yo creo que ya vieron el episodio 4, pero ahorita que dijiste eso, que comentó Jimin que uno de sus deseos era que BTS estuvieran 40 años juntos. Sí, Y sí. eso me gustó. Dije yo, En la estrella fugaz y le decía, pero no lo digas en voz alta, lo que había pedido, el deseo. Muy dulce, sí. de verdad muy dulce. Qué hombre tan precioso es nuestro Jimmy. Y también Sí, son Jungkook, muy porque tiernos. Jungkook también es Sí. hermoso, ¿no? Yo aprendí Y es a lo amar que también a decíamos. Jungkook por Jimin. Yo he aprendido a amar a Jungkook por Jimin. De Yo verdad igual. que sí. Yo soy igualita. Perdón que te interrumpí, ¿qué nos estabas diciendo, Bel? No, yo te decía que yo soy igualita a ti. Yo por eso quiero tanto a Jungkook, por Jimmy. Oh, sí, sí. Yo cada vez lo veo y trato de apoyar y todo lo que se pueda echarle apoyo a Jungkook lo hago. ¿Por qué? Porque yo sé que él es muy bueno con Jimin y Jimin lo quiere mucho y se quieren mucho todos, ¿verdad? Cada uno tiene Se un amor complementan, especial, sí. pero Sí. definitivamente. Y qué lástima que no se pudo, en ese día que estaba ahí Nam, reunirse con ellos porque se iba el otro día, pero hubiera sido padrísimo que se hubieran podido ver. No se han podido juntar, sí, sí. Sí, No, muy además que esa bien. complicidad que tiene Nam con Jimin también es muy bonita esa amistad que tienen ellos. Siempre lo veía como un papá cuando estaban ahí. No sé si se acuerdan, hace muchos años que salió una parte donde decía, párale ahí. Y decía, estaban pasando los videos de ellos, se veían, y decía, ahí páralo. Y le decía, ¿qué pasa? Ahí, ese, tiene cara de opa, como papá, como su papá. Decía, No, pa, sí. ah, sí. Y se rió, habla así, ok, pero lo ve y siempre como que yo siento que lo admira mucho Jimina a Nam. No, pues como no, es adorable. Es un Y hombre Nam lo también quiere. muy sensible. Sí, se quieren entre los dos. Bueno, es que es entre todos. Tiene la química es diferente con cada uno, pero tienes razón, toda es hermosa. Y pues ya, a ver qué tal, muchachas preciosas. ¿Qué nos espera para el próximo episodio? Y ya va a venir lo de las cartas y ya van a venir muchas cosas y va a ser sí. bien padre, bien padre. Veo que va a estar bien bonito. Sí, nos vamos a emocionar mucho, porque quiero que ustedes también lo hagan, porque es muy lindo ver las cartas, de veras, no tienen una idea. Lili, ¿quieres decir algo? Porque creo que Lili desde hace rato, o no sé si entra su audio, porque se ve que Lili quiere decir algo. No, estaba escuchando eso lo que estaban conversando y sí estoy de acuerdo. Lo que yo pienso es que está todo muy revuelto estos días con lo de Jungkook, con lo de Winter, se están sacando otra vez cosas con lo de la chica esta, de lo de Jimin. Después han hecho todo un problema igual con la campaña de Chanel que está como representante, como rostro ahora. Sí, también, Jungkook, sí. eso también es malo, todo es malo, ahorita todo es malo. Realmente me parece que, no sé, es como que le buscaran a propósito que con qué molestar, porque ¿cómo era cómo Chanel va a permitir tener una persona con tatuajes? O sea, o sea, Sí. ya se está pasando a lo ridículo. ¿Sabes Entonces, qué? ¿Te acuerdas de este señor, el futbolista, el Beckham? Beckham ha sido muy famoso y ha representado perfumes y todo, y él está todo tatuado. ¿Cierto? También, sí, sí. Hay este cuate, ¿cómo se llama? El que salió en los Piratas del Caribe. Él representa relojes, ¿Johnny Depp? perfumes y muchas cosas, y está todo tatuado. Sí, Está Johnny todo Depp. tatuado. Entonces, eso es una ridiculez. Y aparte, el perfume que andaba cargando, a mí me llamó la atención ese perfume que andaba cargando John, que decía, ay, de perfume de hombres es uno de los más ricos que hay, el Blue de Chanel, para caballero, Sí. huele riquísimo. Me imagino. Yo tengo ganas de ir a una de las perfumerías para ir a oler el perfume. Oigan, otra cosa, a mí me llamó la atención, no sé si fue en este o en el que sigue, pero que están hablando y de repente Jungkook empieza a hablar como Satori, ¿verdad? Que tiene una manera bien especial. El Satori es como muy así como cantado pero fuerte. Y ya después el Jimin Sí. empezó a contestarle, pero sí se le oía. Ta, 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 ta.
Yo me quedé, ¡ole! Sí. Muy chistoso. Y tienen otra cosa que cuando están participando o están jugando, lo que sea, yo decía, ¿qué dicen? Y después me enteré que decían, 1, 2, 3, Busan. No sé qué, Busan. Sí, Ah, sí, sí. Qué sí, lindo. todo bello, todo bello. Oigan, ¿y por qué? Bueno, es que no, es que estoy confundida porque lo acabo de ver el otro, pero no me quiero adelantar porque va a ser la otra semana. Pero bueno, era lo de cuando llovía, ¿fue en este o en el de la semana En el pasada? que sigue. En el que sí, En ok, el que entonces sigue. Sí, a la próxima comentamos. Sí, sí, en el que sigue estaba lloviendo. sí. Yo vi un poquito, que también es cuando estaban como en el barco. Muy bonito capítulo, pero el martes nos toca hablar de ese. Ay, No, sí, pero yo iba a decir eso del también es muy carro, lindo. Sí, sí. pero Esa todos interacción bellos, también ¿no? son muy Sí, bonitas. Sí. todos bellos, todos bellos. Nos hacen soñar. Ah, la verdad, sí. Imagínense ir al supermercado y encontrárselo. Cuando andaban aquí en Los Ángeles, yo decía, Dios mío, que me los encuentre, que ya anden en un lado y que me los encuentre. Ay, Pero donde yo vivo es muy, muy lejos de donde ellos estaban. Ellos estaban en Santa Mónica, iban a Malibú y andaban en esa área de Los Ángeles. Donde yo vivo en Glendale, ujú. es como para el valle. O sea, de aquí, si yo me voy en carro, para aquella área son como fácil y yéndome rápido sin mucho tráfico, 45 minutos. Sí estaba retirado. Ya. No, yo feliz de no de recordar y compartir con ustedes también, que son súper simpáticas y me encanta estos encuentros. Sí, yo también estoy súper contenta. Yo espero con ansias para que llegue la hora, para vernos, para compartir, para comentar. Exacto. Como dices tú, es como una vitamina para sentirse uno contenta lo que resta de la semana. Muchas, Sí. muchas gracias a las dos. Gracias, Bel. Gracias a Gracias, ustedes y Julia, a que siempre estás Lili. también. Y los que están también, que colaboran, aunque sea escribiendo. Y ojalá Sí. para cuando nos reunamos para la reunión de Año Nuevo que nos podamos ver, ¿verdad? Ay, sí, sí, yo creo que sí, Ay, sí, vamos a sí, cantar sí. con todo y apoyando a BTS, porque les decía, es nuestra vitamina, son nuestra, pues sí, son nuestros solecitos todos. La verdad es que hay que agradecer tanto de que con tantas cosas que pasan, de verdad, tenemos 7 seres de luz que ahí están parpadeando para nosotras y nos dan todo lo que ellos tienen, porque insisto, de veras, también para la cantidad de dinero que ellos tienen, la verdad ya no tendrían ni que hacerlo y ahí están siempre con nosotros, siempre están ahí. Sí, exacto. Y hay que Sí. cruzar los dedos para que pase lo que les digo, que Jungkook les dé, como dice, se dice, que le dé cachetada con guante blanco a todas aquellas haters Sí, y que sí. salga y que se ponga y aquí estoy, no pasa nada, ¿verdad? Ojalá. Pues ojalá que sí, que Así sean va a ser. límites. Sí, que nos deje verlo tantito antes de que se acabe el año. Ojalá los 7 se queden. Sí, sí, que continúe con el juego que se quedó a medias del Classrooms. Esa de Ah, sí está bien miedo. bueno, qué Ah, terror, qué sí, terror. sí. Sí, Sería fabuloso. sí, 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 es buenísimo verlo jugar. Es muy bueno jugando Jung, de verdad. Ah, qué alegría. Ojalá, pues lo pedimos también Y y los, deseo a las estrellas. Y y los, y los live streamers de que. los dos, Jungkook y Jimin juntos, antes de que se Ay, acabe el año, también. por lo de Are You Sure? Ojalá. Ay, estaría bien Sí, ojalá. bueno. Ay, ojalá que antes de que se acabe la serie, como tú dices, lo hagan. Ojalá. Cruzamos los deditos, que se haga, que se haga. Sí, Lo vamos a bueno, decretar. sí. Que Así que tengan muy vea. bonita noche, chicas. Qué gusto verlas y Gracias, Ana. Igualmente, que estén esperamos muy para bien. el próximo martes. Besitos. Besitos. Nos vemos. Nos vemos Que el estén bien. martes. Descansen. Gracias, Chao. gracias. Se cuidan. Que tengan bonita noche. Gracias. Gracias. Cuídense. Gracias. Bye, bye. Chao, chao.